Bueno, hoy vamos a ver derivadas de funciones compuestas, ¿sí? ¿Qué sería esto? Cuando yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, una función. Hasta ahora esta función genérica era un campo escalar de dos variables, donde z era nuestra variable dependiente y x e y nuestras variables independientes, ¿sí? Pero hoy x e y no van a ser nuestras variables independientes porque van a estar condicionados por otra función, ¿sí? Y esta función depende de una tercera variable que se denomina t, ¿sí? Por ejemplo, una tercera variable que se denomina t. Entonces, este tipo de función se llama función compuesta porque yo tengo una función, ¿sí? Que tiene aparentemente dos variables independientes, pero esas dos variables independientes no son independientes porque dependen de otra variable que se denomina t, ¿sí? Entonces se dice que esta es una función compuesta de z con respecto de t, ¿sí? Porque t termina siendo mi variable independiente, porque x e y dependen de t. Entonces, z es una función, ¿sí? De t a través de x y de y, ¿sí? Y estas dos variables que están dentro de z, las vamos a denominar variables intermedias de la función, ¿sí? Porque son conectoras de mi función con respecto a la variable independiente que en realidad es t. ¿Qué significa esto? Que mi variable independiente acá, ¿sí? Es t, y tengo una sola variable independiente, y por lo tanto, z va a admitir una única derivada, que va a ser la derivada de z con respecto de t, ¿sí? Esa derivada es igual a la aplicación de la regla de la cadena, es decir, ir derivando cada una de las funciones, ¿sí? Y eso termina siendo así, o sea, yo derivo parcialmente mi función con respecto de x, ¿sí? Y le voy a multiplicar la derivada de la función con respecto de t, ¿sí? ¿Pero de qué función? De x, ¿sí? Entonces ahí voy a tener, ¿sí? La parte de x, ¿sí? Después voy a derivar mi función con respecto de y le voy a multiplicar la derivada de y con respecto de t. ¿A qué es equivalente esto? Antes en análisis matemático 1, ustedes tenían una función genérica y igual, por ejemplo, al seno del logaritmo de x al cuadrado, ¿sí? Para derivar esto y encontrar y', ¿ustedes qué hacían? ¿Sí? Había dos caminos, uno era arrancar a derivar desde la función más externa o la otra era empezar a derivar desde la función más interna, ¿sí? Yo en este caso lo voy a hacer desde la externa. Entonces arrancábamos derivando primero la función externa, que era el seno, ¿sí? La derivada del seno es el coseno con el mismo argumento, ¿sí? Por el mismo argumento, ¿sí? Por la derivada de la función que está dentro del seno, ¿sí? Que vendría a ser la derivada del logaritmo de x al cuadrado. Entonces el logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre el mismo argumento, por la derivada del argumento que termina siendo 2x. A esto se le denominaba aplicar la regla de la cadena. Bueno, exactamente lo mismo estamos haciendo acá, porque si la definición de x en función de t estaría adentro de x y la función h de t estaría dentro de y, esto se convertiría en una función de una variable llamada t, ¿sí? Que se resolvería su derivada aplicando la regla de la cadena con respecto de una variable. Entonces, para poder armar, ¿sí?, las derivadas con respecto a la regla de la cadena, lo que conviene es construir una red de variables, ¿sí? En esta red de variables, que vendría a ser este cuadradito que tenemos acá, vamos a llamar en un extremo a la variable dependiente de mi sistema y en el otro extremo vamos a poner todas las independientes, ¿sí? En el caso de esta que estamos viendo particularmente, es de una única variable independiente, por lo tanto, ¿sí?, nosotros tenemos que encontrar, si tenemos una sola variable independiente, una única derivada de z que vendría a ser en función de t. En el medio vamos a colocar todas nuestras variables intermedias, en este caso son dos, x e y, ¿sí? Y cada conexión, ¿sí?, si yo tengo que armar, o sea, una sola derivada pasando de z con respecto de x y de x con respecto de t y de z con respecto de y más por y con respecto de t, ¿sí?, cada una de estas líneas va a representar una de las derivadas,
¿sí? Yo quiero, con estas 4 líneas, armar una única derivada, ¿sí? Entonces, empezamos con el camino con respecto a la variable intermedia x. Entonces yo voy a tener de mi función, que voy a borrar un poquito acá, para que se pueda ver, ¿sí? De mi función z, yo puedo sacar 2 derivadas. Una derivada de mi función con respecto de x, ¿sí? Y una derivada de mi función con respecto de y. Si ustedes colocan z acá, estaría correcto, ¿sí? Yo le suelo llamar f, ¿sí? Para que se entienda que yo lo que estoy buscando es de z con respecto de t, ¿sí? Y las derivadas que salen de la función z las llamo f, pero son iguales, ¿sí? Son 2 maneras de llamar a la misma función z, ¿sí? Entonces, tengo 2 derivadas. Y de esta función voy a tener una única derivada total, porque x depende solamente de t, que va a ser la derivada de x en función de t, ¿sí? Y de esta voy a obtener una única derivada total, ¿sí? De y en función de t, ¿sí? Entonces, estas 4 derivadas que yo puedo obtener de todo mi conjunto de funciones, ¿sí? Las tengo que unir en una única, ¿sí? Entonces, arrancamos pasando de z a través de x, ¿sí? Es decir, la derivada de la función con respecto de x, por la derivada de x con respecto de t, más la derivada de la función con respecto de y, por la derivada de y con respecto de t. Es decir, si z es mi variable dependiente y t mi única variable independiente, y yo tengo 2 variables que están dentro de z, ¿sí? Y que dependen de t, entonces todo el conjunto de derivadas va a tener que salir la derivada de la función con respecto de una de las variables independientes por la derivada de esa variable independiente con respecto a de esa variable intermedia, perdón, con respecto a la variable independiente, más, ¿sí? Las n variables, o sea, el mismo camino, el mismo producto entre la derivada de la función z por la de con respecto a la variable independiente, ¿sí? De tantas variables intermedias tenga mi función. Por ejemplo, ¿sí? Queremos calcular la función derivada de z, ¿sí? Y z es igual a una función de x e y, donde esa función es igual al seno de x sobre y, ¿sí? Pero a su vez, x es igual a e a la t, e y es igual a t al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder entender la red de derivación es armar, ¿sí? La red buscando cuál es la variable o cuáles son las variables independientes de este sistema, ¿sí? Entonces, todas las variables que nosotros tengamos acá van a ser intermedias, ¿sí? Entonces ya descartamos, no son independientes. Entonces, seguimos buscando, ¿sí? Dentro de mi función solamente tengo x e y, ¿sí? Y x e y dependen de una única variable que es t. Por lo tanto, mi única variable independiente es t. Mi variable dependiente es siempre la variable, ¿sí? Que depende de todo, ¿sí? En este caso z. Y en el medio vamos a poner las 2 variables intermedias de este sistema, que son x e y, ¿sí? Estas 2. Entonces, una vez que yo armé esto, y ya encontré que tengo una única variable independiente, lo que implica es que yo tengo que buscar una única derivada total de z con respecto de t, ¿sí? Pero para eso tengo que pasar por x y tengo que pasar por y para encontrar esa única derivada, ¿sí? Armamos nuestra regla de la cadena, que va a ser igual a la derivada de la función con respecto de x por la derivada total de x con respecto de t. Fíjense la diferencia, ¿sí? Derivada parcial, derivada total, ¿sí? ¿Por qué es total? Porque x depende de una sola variable independiente. ¿Por qué z es total si aparentemente tengo derivadas parciales? Porque tengo una sola variable independiente dentro de mi sistema, ¿sí? De función compuesta. Que armamos, ¿sí? La regla de la cadena para encontrar la derivada que estamos buscando, ¿sí? Vamos a ir calculando cada una de esas derivadas que aparecen adentro de nuestra regla de la cadena. Entonces, la derivada de la función con respecto de x va a salir de derivar esta función, es decir, el seno de x sobre y, con respecto de x.
¿sí? Si yo derivo el seno, me queda el coseno con el mismo argumento por la derivada con respecto de x de su argumento. Hago lo mismo con respecto de y, me va a quedar de esta manera, y después voy a calcular las derivadas que tienen mis variables intermedias, ¿sí? Las derivadas de y o de x en función de t, ¿sí? Derivada de x con respecto de t, ¿sí? La derivada de e a la t es igual a e a la t, ¿sí? Y la derivada de t al cuadrado es 2t. Una vez que encontré todas mis derivadas, las introduzco dentro de mi regla de la cadena, ¿sí? Expreso todo en función de la variable independiente, es decir, donde tengo x e y que son intermedias, los voy a poner en función de t, ¿sí? Por eso aparecen en rojo, ¿sí? Son los lugares donde estaban x e y, ¿sí? Estoy poniendo su igual con respecto de t. Y una vez que hago eso, llevo todo a la mínima expresión, ¿sí? En este caso yo llevé a la mínima expresión la derivada porque me está pidiendo, ¿sí? Calcular la función derivada. Por eso yo tengo que llevar a la mínima expresión, ¿sí? Y la función derivada es con respecto de la variable independiente, por eso expreso todo en función de la variable independiente. No siempre hace falta llevarlo a la mínima expresión y no siempre hace falta llevarla a expresar todo en función de la variable independiente, ¿sí? Pero la idea es encontrar la función reducida, en este caso.